Moi fellas, bienvenidos a Helsinki, bienvenidos a Finlandia. Hacía bastante tiempo que no estaba por países nórdicos, de hecho yo creo que la última vez fue en 2017 que estuve en Suecia, en Estocolmo, pasando el fin de año. Pues ahora me ha tocado una visita, una parada en tránsito, tengo unas 23 horas aquí en Helsinki, así que he aprovechado para ver Helsinki en 24 horas, un poquito se podría decir. La verdad es que un poco así haciendo el planning, pues no parece muy interesante, ya os lo digo ahora mismo antes de empezar el vídeo, pero siempre puede sorprender. Así que vamos a ver lo que ofrece la capital de Finlandia y nada, veremos, empezamos la visita aquí en el Kauppahall Saluhall, que no sé si lo pronuncio bien obviamente, pero es un mercado, ¿vale? Empezamos ahí, pero antes lo que te quiero decir es que te dejes un muy buen like si te gusta el vídeo o si quieres básicamente apoyar. También suscríbete, comenta con qué te parece, si has estado aquí, si te ha gustado el vídeo o si te has apuntado todo para poder venir. Si vas a viajar, hazlo con seguro de viajes y te dejo descuento en la descripción en 2 compañías, y también aquí no mucho, pero lo puedes utilizar, pero sobre todo cuando viajas, pagar con tarjeta y sin comisión, que solo por registrarte con mi enlace ganas 10 o 20 euros, además de otras promociones que tienes en la descripción. También hazte miembro, ¿vale? Venga, empezamos a visitar, que me enrollo mucho. Pues ya he salido del Hakaniemi Market, la primera visita, y la verdad es que es un mercadito muy normal, que bueno, si pone ahí como que hay un sitio de comer sopas, que está bien, si te apetece, pero son las 5 de la tarde, yo ahora no voy a comer, así que una cosa que ya para empezar sería saltable. Estamos ya a principios de abril y aquí está todo nevado, hace una sensación de menos 2 grados, 2 grados reales y sensación de menos 2. Así que, y la gente aún va muy abrigada. Yo, pues mira, por suerte llevaba la chaqueta y así, porque por suerte, pero hace un día más que soleado y eso ayuda a que no haga tanto frío, si no estaría aquí muerto ya. Segunda parada de la visita por Helsinki y es su catedral, la que tengo aquí detrás, que está ahora súper iluminada. Parece que haya bajado Dios, parece que haya bajado Messi para iluminarla. La verdad es que está bonita, está bonita. Vamos a ver si podemos ver algo por dentro. Bastante sencillita por dentro, pero el órgano está muy chulo, como habéis podido ver. Justo al lado de la catedral está la Plaza del Senado, que está llena de estudiantes que van como disfrazados. No sé si será la celebración de final de curso o algo, pero un poco peculiar. Van todos vestidos como con un mono, con muchas pegatinas y cosas que realmente no sé qué significa, pero hay una furgoneta aquí que pone los mejores estudiantes del mundo. Pues nada, son lo mejor, y ya está, ya lo sabéis. Vale, pues me he informado un poco, he preguntado a ver qué estaba pasando aquí, porque era muy curioso. Y mucha gente joven con estos disfraces, bueno, con estos vestidos podríamos decir, y es que están celebrando el Vappu, que sería como el Día del Trabajador, pero también es el día que acaban el curso escolar y es un poco la celebración de ello, ¿no? Han terminado hace unas semanas, el 1 de marzo, según dicen. Y lo que visten se llama halarit, que significa dependiendo el color que lleven, y cuanto más cositas pegadas, dependiendo lo que estudien, ¿no? La verdad es que muy curioso y bueno, mira, hemos aprendido algo. Siguiente Helsinki parada, esta plaza, que es la plaza del mercado.
que supongo que en otras horas pues habrá mercado, porque ahora no hay. Aquí detrás podemos ver un poco el menú, lo que vendían aquí en el mercado. Básicamente sopas, una de salmón, la otra pone que está toda vendida y no veo de qué es. Luego pescadito frito, se podría decir. También más salmón, esta vez como a la parrilla, ahí a la plancha. Y las míticas albóndigas del Ikea. Mirad aquí unas pequeñas tortuguitas. Y en esta zona del mercado es donde podemos ver por primera vez el mar Báltico. Aquí, si no lo has visto nunca, pues aquí están donde podrías coger ferries y bastantes opciones para hacer excursiones y ver un poquito los islotes que están aquí cerca de Helsinki y que también deben valer la pena. Yo, si puedo mañana, hay una fortificación que se llama Suomenlinna o algo así. Hay que ir con ferry, ahora mismo no hay ferry. Intentaré mañana por la mañana ir, porque es de lo que me llama más la atención de la capital aquí de Finlandia. Recordaos que os dije hace un rato que estamos a 2 grados, sensación de -2, pues aquí hay gente bañándose. Creo que ahora mismo no funciona el agua caliente, porque en teoría son aguas termales, pero creo que no, que esto de ahí es realmente la temperatura normal, es decir, debe estar casi congelada. Confirmado, ¿eh? A 1 grado está ese agua, me lo acaban de confirmar, he preguntado a mis fuentes aquí finlandesas y afuera estamos a 2 grados. Sí que dentro hay sauna, hay que decir que después puedes entrar rápido y te calientas, pero el agua está a 1 grado de estar congelada. Por cierto, que la mujer que se lo he preguntado, le he dicho, ¿el agua está caliente o fría? Y me dice, está a 1 grado, en plan, ¿qué te piensas? Soy finlandesa, ¿te piensas que no me voy a bañar aquí? ¿Que soy vikinga? Y va atardeciendo y me he movido un poco lo que está más alejado que ver, que es este monumento a Sibelius. ¿Y quién es Sibelius? También el parque se llama Sibelius. Pues Sibelius era un artista, un compositor pues de música clásica, que es el que hizo, por ejemplo, el himno de Finlandia. Es una institución aquí en el país porque fue muy importante en la época, murió en 1957, para que nos entendamos. Por eso esta escultura, este monumento así muy curioso, como si fuesen tubos cilíndricos, muy representativo en teoría de la música, como si fuese de un órgano, ¿no? La verdad es que es muy bonito, y para que veáis que Helsinki pues no es muy turístico, pues no hay nadie, estoy yo solito aquí. La verdad que pensaba cuando vi este monumento en fotos que sería un poco... Digo, bueno, si esto es de lo mejorcito, vaya chusta, ¿no? Pero hay que decir que está bonito, ¿eh? Además puedes pasear, no hay gente. Por cierto, además la gorra, ¿habéis visto? La gorra de Pingu, ¿eh? Además súper adecuada, ¿no? Pingu está en los sitios congelados, pues yo llevo la de Mok Mok. Y terminaríamos hoy la ruta aquí en la iglesia de piedra. No voy a intentar decirlo en finlandés porque es imposible. Que veremos si está abierta. Aquí terminaremos porque ya se está haciendo de noche, como habéis visto. Y recordad, chicos, que si hay normas, como por ejemplo aquí que dice no subir, no climbing, haced caso, que si no siempre pueden ocurrir problemas después. Lo de iglesia de piedra creo que queda bastante claro por qué, ¿no? Porque está hecha dentro de esta montaña, de esta piedra. Vamos a ver si puedo entrar, ¿eh? Porque de dentro tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que es bastante tarde, si no quizás vuelvo mañana. Muac, 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 muac. Está cerrado, cerraba hace 3 horas, o sea, imagínate, no sé ni para qué he venido. Pero bueno, además hay que pagar 5 euros de entrada, cosa que no sabía y no hubiese pagado. No soy demasiado partidario a pagar para entrar a iglesias. Así que nada, os lo dejo como recomendación también. Y mirad el horario, creo que más o menos es de 10 de la mañana a 5 o 6 de la tarde.
Y acabaríamos la ruta del día. Mañana vemos alguna cosita más, sobre todo instagramable, entrando a la estación central, que dicen que, bueno, es un arte moderno, bueno, es un arte así barroco, lo que sea, que tiene pinta de estar bonito. Así que, bueno, increíble, increíble. La mejor estación que he visto en mi vida. Así que bien, visto los precios en Finlandia, que no es un país barato, y que aquí en esta magnífica estación hay hamburguesas de calidad, voy a cenar y nos vemos mañana. Adiós. Buenos días, fellas, desde Helsinki. Hoy no ha amanecido buen día. He descartado ir a ese islote donde ver esa fortificación que os dije ayer porque no voy muy bien de tiempo, la verdad. No me tendría que haber levantado a las 6 de la mañana y tampoco me fui a dormir un poco tarde. Lo primero que me encuentro es con este frío que hace, porque al estar nublado hace un frío aún más increíble que ayer. Hay gente bañándose en el mar. O sea, estos vikingos están loquísimos. Así que voy a bañarme yo también. Venga, va, vamos. Confirmado, ¿eh? Esto está helado. Yo no sé cómo se bañan aquí. Están locos. Y aquí estamos en el famoso Jubilakatu Street, la calle instagrameable que os decía, con casas de colorines. La verdad, con el día así nublado, se está apagado, ¿no? Como toda la ciudad, se nota apagada, no está alegre la ciudad. Y entonces los colores brillan menos. Está bonito, si estás por aquí y el día está bien, te puedes venir porque está un poquito lejos, hay que decirlo. Pero bueno, para hacer un paseito esta mañana, pues está bien. Me queda la duda de si lo de Jubilakatu es porque hay muchos jubilados en esta calle. Perdón por el chiste malo, perdón. Y desde este magnífico barrio de Helsinki me despido de este vídeo, me despido de la visita express en unas pocas horas y gratis para hacer aquí Helsinki, sobre todo si lo aprovechas para ir a visitar Laponia, ir a ver auroras boreales, que normalmente es lo que se viene a hacer aquí. Por algo Helsinki no es muy famoso como visitar ciudades como París, Londres, Roma, Berlín, que dices voy a ver una ciudad. Helsinki nunca está en esa lista. Y en este vídeo podéis entender por qué. Si te quieres hacer alguna fotito bonita, puedes venir hasta este barrio que os acabo de mostrar e ir a ver el monumento a ese músico, Sibelius, o no sé si me acuerdo ya del nombre, pero bueno, eso es todo. También quería deciros que sí, confirmo que el 90-80% de los habitantes aquí son rubios, rubias. Sí, sí, lo que dicen de que en el norte los suecos, noruegos, finlandeses son todos rubios, lo confirmo por si alguien se lo preguntaba. Y nada más, señores, muchas gracias, felas, por ver este vídeo, por acompañarme en un viaje más. Si os ha gustado, dejaros un buen like y suscribiros y activar notificaciones. Si queréis viajar, aprovechad los descuentos que tengo en la descripción de muchas cosas, así que mirároslo. También seguidme en Instagram, donde por ejemplo podéis ver el coste de cómo llegar al centro y todas esas cosas en stories destacados, muy recomendable. Y por último también podéis apoyar haciéndoos miembros del canal. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, salas.